Universidad Pública de Navarra y es doctor en estudios interdisciplinares de género por la Universidad de Alicante. Integra el colectivo Tejido Dadoe, colabora asiduamente en Gendes, Asociación Civil, en Casa Tonalá, en Civium AC y se desempeña como docente externo por la Universidad de Alicante desde 2019. Ha realizado capacitaciones en temas de igualdad, violencia de género, masculinidades y lenguaje no sexista en diversas instancias gubernamentales, universitarias, empresariales y comunitarias de México, Uruguay y España. También desempeña su labor en el ámbito de la consultoría social, donde ha participado en numerosos proyectos que abarcan diversidad de temáticas, ha realizado diagnósticos sobre la situación de la violencia de género en las universidades UNAM, en la Ibero, en México, ha evaluado programas de intervención con hombres maltratadores en México y en Uruguay. Muchísimas gracias, Ismael. Muchas gracias, Tania, por la invitación, a todo el equipo organizador pues de este evento. Pues muchísimas gracias. Me sabrán disculpar que vengo saliendo de un estado como de fiebre, de gripe y una mezcla de varias cosas, entonces ando medio ahí como que si ven que me voy como derritiendo por momentos, pues es posible que sea así, pues preocúpense, no lo vean normal. Y bueno, y también sobre todo mi voz, que también está un poco afectada. Pues bueno, lo que vamos a hacer ahora tiene que ver más con, vamos a hacer una dinámica más de conversatorio, ¿no? Hacer una exposición después de la brillante exposición que hizo Rosana, pues no me da para hacerla en ese sentido. Entonces lo que vamos a hacer en este espacio, aprovechando que también pues somos un grupo pues bueno en cuanto a número para promover el diálogo en esta hora que tenemos, para dialogar sobre muchas de las cuestiones que nos quedaron dando vueltas de la conversación, de la plática que nos trajo pues Rosana en la parte previa, sumado pues a la parte que tiene que ver con lo que yo trabajo. Yo trabajo la cuestión pues de las masculinidades, de la violencia en los hombres. Más o menos hace ya unos 10, 11 años que vengo trabajando pues en esta dinámica, en estos temas. Llego a México por esa razón. Yo viví muchos años, yo soy nacido en Uruguay, viví buena parte de mi vida en España. Volví a Uruguay a evaluar un modelo de intervención para hombres que tenían denuncia por violencia en las relaciones de pareja, violencia de género, en el municipio de Montevideo, un programa público y gratuito que tenía pues el municipio. Creo que aún lo sigue teniendo, estoy un poco desconectado de Uruguay en ese sentido. Pero resulta que ese modelo que trabajaban en Uruguay pues era un modelo mexicano, ¿no? Un modelo mexicano de la asociación civil en la que colaboro, que se llama Gendes. Entonces vine aquí a México pues a hacer el mismo diagnóstico que había hecho en Uruguay, porque les interesó pues un poco el trabajo que estaba dirigido pues en el tema principal en los programas de intervención es por qué los hombres que llegan a los programas pues llegan, están una sesión, 2 y se van, ¿no? Y le dimos un poco la vuelta y trabajamos con aquellos hombres que se quedaban, ¿no? ¿Por qué se quedan los que se quedan? Para trabajar el tema de la deserción. Bueno, llegué aquí a México pues con esa intención y pues ya llevo 8 años acá. No era mi intención quedarme, pero estoy contento de estar por aquí. Entonces voy a poner un poco sobre la mesa, sobre el centro de la conversación, el tema de las masculinidades, el tema de los hombres, y sobre todo conectarlo con esto pues de la hostilidad, ¿no? Cuando hablamos de este contexto de hostilidad, pues claramente hay una marca de género, ¿no? Que tiene que ver con los hombres, no porque haya una esencia masculina, una esencia en los genes X, Y, que pues lleve a que los hombres pues ejerzamos determinados tipos de violencia o tengamos determinadas tendencias, sino que hay determinados datos estadísticos a nivel global que nos marcan pues que los hombres somos quienes estamos generalmente ocupando la mayor cantidad pues de hechos de violencia a nivel pues global, no solamente acá en México, sino también en mi país, en Uruguay, en España, donde viví buena parte de mi vida, o en prácticamente todos los contextos donde se estudia pues el tema de la violencia en todos sus niveles.
Y sobre todo cuando estamos hablando de estas hostilidades digitales, de estas nuevas hostilidades, pues los hombres también empiezan a estar sobre la mesa, ¿no? Todo esto que hemos escuchado hablar sobre la manósfera, sobre el mundo incel, sobre pues, el advenimiento de los espacios de extrema derecha, los neofascismos, cómo hay una sobrerepresentación en los votantes por parte de hombres jóvenes. Entonces todo eso nos habla de que la masculinidad y el ser hombre pues, está implicado de alguna manera. Obviamente no es el único factor, no es la única razón, el género no explica todo, pero sí explica algunas cosas y estaremos hablando un poco sobre eso en la conversación de aquí. Les voy a pedir de favor que me avisen de los tiempos, porque dentro de estas semanas que han sido como muy alocadas para mí, he estado muy enfermo, también me robaron el celular y estoy usando un celular viejo que tengo que estar prendiendo con un lápiz, a ver si ya consigo uno nuevo. Y también, bueno, he estado haciendo varias cosas vinculadas a lo del CCH también, que mencionaban antes, también les estaré contando algunas cosas que hicimos desde Gendes allí. Entonces, si me pueden avisar, porque ando un poco medio complejo ver mi teléfono, y aparte queda medio feo acá estar prendiéndolo con un lápiz frente a ustedes, me va a dar mucha pena. Entonces, bueno, vamos a arrancar con la conversación. Creo que me escuchan todas y todos bien, ¿no? Y creo que el espacio es un espacio que tiene como buena acústica, en el cual podemos conversar. Si alguien necesita, me puedo acercar con el micrófono, pero creo que podemos también hablar sin micrófono si hace falta. Estoy en YouTube. Entonces, no, pues voy a organizarme mejor entonces y me voy a arreglar mejor para la presentación. Entonces, bueno, no me hagan caso, sí vamos a usar el micrófono y vamos a intentar que esto sea como un diálogo pues rápido. Vamos a hablar un poco de los hombres. ¿Qué se nos viene a la mente al pensar en los hombres? En los hombres o en el ser hombre, que no es exactamente lo mismo que los hombres. ¿Qué se nos viene a la mente? Aunque se nos vengan cosas malas, cosas buenas. La mitad de la población mundial, un poco menos, quizás porque morimos mucho antes. Aunque nacemos más, eso es un dato como que no se sabe muy bien la razón, pero nacen más hombres que mujeres, estadísticamente siempre. Pero luego, rápidamente, como a la edad de los 20, por lo menos aquí en México, pues ya emparejamos y ya poco a poco empezamos a ser cada vez menos, ¿no? Por la cuestión de la sobremortalidad masculina, ¿sí? Un hijo. Pensamos en los vínculos, un hijo, un padre, un amigo, una pareja. La palabra proveedor. Ahí los estudios clásicos de las masculinidades hablan de las 3P, ¿no? El proveedor, el protector y el procreador o el de la potencia sexual, ¿no? Ahí como las 3P de las masculinidades. ¿Eh? Hay otra P, hay una cuarta P. ¿Eh? ¿Cómo, perdón? Rapé. Ahí luego podemos ampliar, ¿no? Los estudios están para ser ampliados, sobre todo estos estudios que llevan mucho tiempo. ¿Qué más se nos viene al pensar en la mente en los hombres? ¿En la ley? Como la autoridad, ¿no? La ley, la autoridad, la voz de mando. El palocentrismo, podemos decirlo de alguna manera, como la P. Ahí está, compañero, ahí atrás. El poder. Ahí seguimos con la línea de las P, nos sirvió. Privilegios, muy bien. Un deber ser, el género es como una serie de deberes ser, ¿no? Para hombres y para mujeres en ese sentido, el deber ser proveedor. La inequidad, ¿en qué sentido?
en esta idea de la jerarquía, ¿no? Del privilegio, del poder, ¿no? Se dice de que el género se estructura pues con la diferenciación de lo masculino con lo femenino y la jerarquización de lo masculino por sobre lo femenino. Entonces lo masculino siempre, en este aspecto teórico, se va a vincular a los elementos de poder, de jerarquía, de privilegio, de importancia, ¿no? De prestigio, también como nos hablan las antropólogas feministas. La violencia. La violencia es algo que se nos viene a la mente al pensar en los hombres, y se nos viene porque la gran mayoría de los... Ahora tengo los datos un poco ahí dando vueltas, pero aquí en México, hasta donde recuerdo, si ahí me pueden corregir si me equivoco, pues en el entorno del 90% de los homicidios pues son ejercidos por hombres aquí en México, ¿no? También en el entorno del 88, 89, 90% también de los delitos de máxima violencia, como homicidios que ya mencioné, pero también lo que tiene que ver con secuestros, con torturas, con varias de ese tipo de violencia, también están implicados los hombres, ¿no? Las cárceles también son mayoritariamente integradas por hombres, pero también no solo la violencia, se suele hablar también en los estudios de género de los hombres y las masculinidades, de que la violencia masculina va como en tres direcciones, ¿no? La violencia va dirigida hacia las mujeres dentro de esta relación vertical de orden, ¿no? De género vertical masculino, pero también va dirigida hacia otros hombres en esta relación de competencia que hay en la configuración masculina, y también va dirigida hacia sí mismos. Los propios hombres se violentan a sí mismos, en tanto pues a muchos de estos deber ser que pues están como implícitos, o pues los hombres como asumimos a la hora pues de reproducir nuestra masculinidad. Y el ejemplo quizás como más común que se suele mencionar es la cuestión de los suicidios, por ejemplo, pero también la cuestión de los déficits, por decirlo de alguna manera, afectivos, emocionales, que ahora van a ser como muy centrales para hablar de toda la cuestión de la manósfera. Y podríamos hablar de una cuarta direccionalidad de la violencia que no se ha trabajado tanto, que es la violencia hacia el medio ambiente, o hacia él, como lo había mencionado recién, el planeta, el mundo ambiente, ¿no? También que buena parte de las destrucciones a los territorios, a los recursos naturales, pues también son ejercidos por sujetos masculinos o sujetos masculinizados por hombres, ¿no? Entonces hay una relación entre violencia y masculinidad que, vuelvo como a repetir, no tiene que ver con una relación como esencialista o esencial de la experiencia de los sujetos hombres, sino que hay como una configuración que pues nos va como convocando. Rita Segato nos habla de que los hombres somos convocados a ejercer el mandato de masculinidad, ¿no? A mí, yo trabajo en uno de los espacios donde trabajo, que se llama Casa Tonalá, trabajamos desde las prácticas narrativas, de la terapia narrativa o prácticas narrativas, y ahí se suele decir, bueno, ahí es como una modalidad terapéutica como postestructuralista, postmoderna, en el cual pues se le da como mucho énfasis a los elementos culturales, sociales y del lenguaje. Algo que solemos decir quienes trabajamos desde ese lugar en la cuestión de las masculinidades es que ningún hombre crea por sí solo el sistema de dominación patriarcal masculino que reproduce, sino que los hombres somos convocados a poder reproducirlo, ¿no? Ninguno lo inventamos por sí solo. Yo cuando nazco no me pongo, bueno, voy a inventar pues todas estas órdenes, todas esas estrategias, sino que hay una convocatoria, somos convocados a reproducirlos. Esta convocatoria a veces puede ser de manera muy sutil, por medio de las relaciones sociales, de la socialización en la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia, pero también, como mencionaban recién, pues en contextos latinoamericanos también hay una convocatoria a veces como media obligada, ¿no? Los jóvenes que participan, por ejemplo, de los espacios del narcotráfico, ¿no? Muchas veces pues hay una convocatoria que, más que una convocatoria, es pues un rapto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero esto también nos permite, a mí me parece, dos cosas. Por un lado, tener un principio ético frente a los hombres, con los cuales, por ejemplo, yo trabajo, de ver como este lado humano, ¿no? Porque si no veo este lado humano, pues no tiene como mucho sentido de poder trabajar, porque si no, primero no creo en el cambio, primero también yo como hombre, cómo me voy a estar viendo a mí mismo, ¿no? También como un sujeto socializado desde la masculinidad. Pero también, si lo vemos de este lugar, pues eso nos permite invitar a los hombres a la responsabilización,
porque si los hombres creemos de que, bueno, somos violentos por naturaleza, pues parece que no hay mucha cosa que hacer. Pero si entendemos de que hay un orden social que nos convoca, pues ahí hay un ejercicio de la responsabilización. Que eso es algo bien interesante cuando entramos en los espacios de la manósfera. A mí siempre he querido hacer un meme, pero ya llevo como 6 años atrasado en hacer ese meme. Porque cuando fue la pandemia había una cosa bien curiosa, ¿no? Cuando que estaba como mucho, por lo menos en mi burbuja de redes sociales, pues estaba muy presente esto de que desde los espacios como más vinculados al masculinismo o a lo manosférico, pues estaban como muy enfadados con estos discursos de que los hombres, pues hay una socialización o hay una cultura que pues promueve la violencia. Entonces se súper enfadaban, no, que eso no es así. Pero sin embargo, estos espacios pues reivindicaban de que por elementos, no sé, de la testosterona, de la sociología, de la biología evolutiva, de la época de los mamuts, no sé, de todo eso, pues de que los hombres estamos como inclinados a la violencia. Entonces era como muy contradictorio, porque por un lado había como una molestia ante los discursos feministas que hablaban de construcciones socioculturales, pero y ellos defendían pues cuestiones biologicistas que eran como mucho más delimitantes, como mucho más marcadas. Y en este caso yo creo que lo que estaba ahí en medio son los ejercicios de responsabilización. Si ponemos en el centro la cuestión esencialista, biológica o de naturaleza, pues quitamos del centro la posibilidad de responsabilizarnos, porque así somos. Así un poco para ir como trabajando. Y a mí me gustaría preguntarle, tenemos como todas estas ideas del poder, de la violencia, que quizás nos pueden ir llevando como elementos negativos. Me gustaría preguntarles a ustedes, y ahí me podrán responder como quieran, ¿con qué tipo de hombres sueñan ustedes? Ajá. ¿Con el que no existe? Depende. Depende del sueño. Depende de qué tipo de sueño. ¿Sueñan? Hay sueños de, incluso yo como hombre, si sueño con también, yo soy un hombre heterosexual, si sueño con ser determinado tipo de hombre, ¿qué tipo de hombre sueño ser? ¿O qué tipo de hombre sueño? O no sé, ¿con qué tipo de hombres sueñan que existan? No, ahí está viendo por YouTube, ahí está dándole el me gusta. Muchas gracias. Ese es un sueño interesante de cómo vamos soñando y sobre todo imaginando una masculinidad, un ser hombre posible, ¿no? Con la vinculación de la proveeduría como elemento tradicional, pero aplicándole quizás otros elementos afectivos, ¿no? De estas, lo que se le suele denominar como masculinidades, como de etapas como más postfeministas o masculinidades híbridas, que pues ahí las podemos ir como complejizando un poco.
¿no? Ujú. La demanda de hombres y la vinculación con los afectos, con las vulnerabilidades, con las cuestiones emocionales es como una de las demandas centrales, ¿no? Con la compañera y luego con la compañera. Sí, los estudios nos dicen que niñas y niños ya a los 5 años ya reconocen pues el orden de género, ¿no? Que hay cosas que son propias de mujeres y hombres y que esas cosas están jerarquizadas, ¿no? Nosotras en Gendes hicimos una investigación que creo que le pusimos como nombre Jugando a ser grandes o Jugando a ser hombres, no me acuerdo cómo quedó ese nombre, aparte de hace 2 años, tendría que acordarme. Y estuvimos haciendo una investigación desde Tuxtla hasta Tijuana sobre los aprendizajes de machismo en preescolar, primaria y secundaria en varias ciudades del territorio. Y yo trabajaba con el mundo adulto, porque también trabajábamos con padres, madres, tutores, docentes, y mi rol era entrevistar a estas personas. Pero mis compañeros de equipo hacían talleres con los niños y niñas. Y en los talleres identificaban ya, sobre todo en preescolar, bueno, en más adultos más, pero en preescolar ya identificaban pues cómo estaban presentes los roles, ¿no? Sobre todo los roles de cuidado, ¿no? Determinadas dinámicas. Ya cuando son muy pequeños ya están, pues esa socialización de género ya está presente. Esta ronda y ya haga comentario. ¿Están levantando la mano por ahí? Ay, perdón, si alguien levanta la mano y no le veo, me avisan, por favor. Empático. Gracias. Muchas gracias, ¿no, compañero? Y ahí hay alguien por allá también.
Gracias. Y cerramos esta ronda con la compañera. Muchísimas gracias a todas, a todos por sus comentarios. Y hago esta pregunta porque aquí más o menos tenemos como una sensibilidad semejante y más o menos nuestras ideas sobre cómo imaginamos, cómo deseamos, cómo soñamos al ser hombre o a la masculinidad, pues parecen tener como puntos de conexión y van todos centrados, ¿no?, en esta cuestión de la afectividad, de la corresponsabilidad, de la cuestión del autocuidado, de la empatía, de la paternidad afectuosa, de los lazos, ¿no? Pero a mí me gustaría como poner acá en el centro de que la cuestión de la masculinidad y el ser hombre, pues actualmente se encuentra en disputa, ¿no? Este imaginario o lo que estamos soñando, pues quizás aquí encontramos algo, pues nos vamos a otro foro o a otro espacio y el debate o los imaginarios o los deseos pueden ir por otro lugar, ¿no? Porque encontramos que el género en general pues está en disputa, también la cuestión femenina también está en disputa o otras cuestiones de otras identidades, pero ahora centrándonos aquí en la cuestión de la masculinidad es un territorio en disputa actualmente, ¿no? Es un territorio en disputa en la cual pues todas y todos y todes estamos siendo parte de esa disputa. Entonces aquí podemos soñar con determinados tipos de masculinidad, pero quizás si nos vamos a analizar los espacios de la manósfera, de los incels, o incluso no tanto, no tienen por qué ser exactamente de la manósfera o del incel, como adelantándome a la explicación, algo que es como muy importante para mí poner sobre la mesa cuando hablamos de la manósfera o de lo incel, es no verlo como nichos apartados sociales, ¿no? Como nuevos, se me fuera la palabra, como nuevos problemas sociales, ¿no? Algo que nos dicen los estudios es que la mayor importancia que tiene hoy en día la cuestión de la manósfera tiene que ver con su capacidad de polinizar discursos, ¿no? Polinizar discursos sociales. Entonces, los elementos que pueden estar como reproduciéndose en espacios incels, en espacios de la manósfera, pues son elementos que pueden estar presentes en otros lugares sociales, incluso en espacios profeministas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ideas, no sé, como la del proveedor, ideas que el hombre tiene que ser el proveedor, o ideas como la de que los hombres están desprotegidos frente a las denuncias por violencia de género. Ahora estamos desde Génesis haciendo una investigación en Guadalajara, justo que estaba Rosana,
sobre las posiciones de las juventudes frente a determinados temas de igualdad, feminismo, y eso cruzado con los estados afectivos emocionales de las juventudes y el consumo de redes. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, ese dato de que los hombres están desprotegidos frente a las denuncias por violencia de género, pues es algo que responden también las personas que se afirman como profeministas. De hecho, lo responden más mujeres que hombres, ese dato. Entonces, eso nos habla de una polinización de los discursos de la manósfera, y esto fue como un pequeño paréntesis, porque a mí sí me genera como cierta preocupación de que hagamos como un pánico social sobre determinados espacios digitales, y parece que, bueno, el problema está ahí nada más. Y el problema no es eso, el problema, esos espacios son como lados extremos de un continuum social en lo cual esos discursos están presentes de alguna manera u otra en el resto de la sociedad, y están internalizados también en personas que incluso pues, podemos tener pensamientos o posicionamientos políticos opuestos a ellos. Ese pequeño paréntesis para cerrar, para volver de nuevo a lo que estaba comentando de cómo el imaginario de la masculinidad está en disputa, y que pues encontramos distintos imaginarios. Yo vengo ahora desde hace pues un tiempito estudiando la cuestión de lo nofap. ¿Alguien sabe qué es lo nofap? La nofap. Exacto. Es la extensión de la masturbación. Desde Gendes. Ajá. ¿De tiempo? Sí, pues exacto, como decía el compañero. Yo, como parte de Gendes, hace como 3 años, 4, hicimos una investigación sobre consumo de pornografía en jóvenes hombres de aquí de la Ciudad de México. Y ahí fui como entrando, una de las cosas que identificamos en esa investigación, que fue mixta, quanti y quali, en los grupos focales que hicimos 8 grupos focales, identificamos que el consumo de pornografía estaba atravesado, o la relación con el consumo de pornografía en estos jóvenes estaba relacionado o atravesado, más que relacionado, atravesado por estados afectivos, estados de mucho malestar emocional a partir del consumo de pornografía. Fue algo como interesante, porque cuando fui a hacer el primer grupo focal, mi intención, mi guión estaba dirigido pues a la percepción que tenían los jóvenes sobre la violencia que se promovía, reproducía en los productos pornográficos mainstream. Pero cuando llego al grupo focal, al primero de ellos, pues me encuentro que ese grupo focal era como casi un grupo de AA, pero de consumo de pornografía. O sea, todos los jóvenes estaban como diciéndome, el porno me arruinó la vida, no sé qué, no sé cuánto, en ese sentido. Entonces, aquí hay algo interesante, y ya todo el resto de grupos focales me fui por ahí. Y ahí identificamos esa situación. A partir de ahí di cuenta de los espacios de la NoFap, que son comunidades o pues un camino también, como se le suele decir, que enseña o motiva o explica a hombres, particularmente jóvenes, a dejar de masturbarse y de consumir pornografía para alcanzar ciertos estatus o ciertas capacidades de masculinidad a partir de elementos de control. Ahora voy a hablar un poco más sobre ello, pero está el compañero levantando la mano. ¿Cómo, perdón? Ajá. Sí. Los grupos focales, la estrategia que hicimos para poder levantar los grupos focales fue preguntar en la encuesta
si estaban interesados en poder participar de un grupo focal. O sea, fue una invitación que se hizo a partir de la encuesta que hicimos primero en Ciudad de México y área metropolitana. Y ahí llegaron los grupos, o sea, jóvenes que no se conocían entre sí, y pues que llegaron al grupo, y a partir de las primeras preguntas, a mí cuando hago los grupos focales, mi intención pues es ir un poco en contra de mis maestros de sociología y poder hacer como ambientes como muy relajados, ¿no? Como hacer alguna broma, como mostrar como cierta distensión y no hacer la pregunta y guardar silencio hasta que alguien responda, ¿no? Como se suele educar, ¿no? En ese sentido. Entonces el espacio se fue generando hacia ese lugar, ¿no? De que un compañero empezó como a mencionar, ¿no? De que a mí realmente el consumo de pornografía no me ha aportado nada, me ha arruinado la vida, y otro también, no, sí, yo siento mucho malestar. La idea del malestar aquí se vincula pues a varios sentimientos de descontento con el consumo de pornografía, y este descontento está en nuestra investigación, está vinculado a 3 aspectos. La idea de los discursos sociales que hablan de que masturbarse y ver pornografía pues es algo pues negativo, malo, vergonzoso, cuestionable, poco ético. Todos esos discursos que pueden venir de distintos lugares, de lugares pues quizás religiosos, otro tipo de lugares. Incluso había jóvenes, nosotros usábamos mucho la variable del posicionamiento frente al movimiento feminista, había jóvenes profeministas que también tenían como desde los planteamientos feministas pues esta idea de que estaba mal consumir pornografía. Esa era como una de las razones. Otra de las razones tenía que ver con la cuestión de la improductividad. Sentir que cuando ven pornografía y se masturba, están dejando de ser productivos, de que podrían estar haciendo algo mejor con sus vidas, ¿no? Y un tercer elemento tiene que ver con la pérdida del control, el sentir que no tienen control sobre pues, la masturbación, el consumo de pornografía, de que pues están masturbando mucho. Obviamente no son razones separadas las unas de las otras, y pueden estar interrelacionadas, ¿no? Esta idea de la pérdida del control vinculada a los elementos pues, de las creencias sociales sobre la masturbación y la pornografía. Un poco por ahí. Pero bueno, volviendo un poco a la cuestión de la NoFap, y perdón que voy a ir como un poco acelerando porque tampoco tenemos tantísimo tiempo, porque quiero como dejar como esta idea presente sobre la cuestión de los sueños o de los imaginarios. Lo que yo he estado identificando en el análisis que he estado haciendo, en la investigación más particular sobre los espacios de la NoFap, tanto en los espacios digitales como en los comentarios que se generan en los videos, pues es que en estos espacios atraviesan 2 elementos que fueron como mencionados justo por Rosana. Uno de ellos tiene que ver con el miedo. En estos discursos hay presentes un miedo muy importante constantemente, el miedo a estas cosas que mencioné, a la pérdida del control, a la pérdida de las capacidades productivas, pero también un miedo a posicionarse en una figura que empieza a estar como en el imaginario, que es la de pues, el pajero, el chaquetero, ¿no? El hombre que no es hombre porque se masturba y ve pornografía. Entonces, en cierta medida, pues estoy como resumiendo, hay un miedo a la pérdida de la masculinidad, un miedo a perder su capacidad de ser hombre. Y lo que le promueven los espacios de la NoFap a partir de lo que pues suelen funcionar, bueno, pues sigue este camino de que pues deja una semana, deja un mes de masturbarte y ver pornografía, y pues vas a conseguir pues tener como mayor atención, vas a estar como más productivo, vas a estar como tus neuronas van a funcionar mejor y vas a poder interactuar mejor con otras personas, vas a poder ligar con las mujeres, todo esto en un ambiente muy, muy heteronormado. Va a mejorar tu capacidad muscular, tu piel, tu testosterona, tu semen, tu pene, todo va a mejorar, ¿no? Entonces hay como un sueño de recuperar una masculinidad, ¿no? Lo que se está promoviendo en estos espacios, un sueño de un superhombre, por decirlo de alguna manera, que va a recuperar varios elementos de su estatus. Entonces,
Y hay un tercer factor que yo estoy identificando en estas investigaciones, que bueno, ya es un factor que se ha trabajado mucho en los espacios de la manósfera y que viene muy a colación de lo que comentaba Rosana, y es que los espacios de la manósfera funcionan también como comunidades afectivas. Algo que sucede es que, por ejemplo, en los videos, pues hay videos, por ejemplo, de NoFap del Temach, ¿no? Que quizás es como de los más famosos, pero también hay como youtubers o influencers especialistas en el tema de la NoFap, ¿no? Y hay como un constante, pues, relación de apapacho, ¿no? Pues vamos para adelante, compa, no sé cuánto. Pero lo interesante está en las comunidades, en los espacios de conversación, en los comentarios, donde algún compañero, algún joven o algún hombre pues escribe, yo empecé pero recaí, estoy muy mal, y aparecen otros hombres a decirle, arriba mi compa, bueno, estoy hablando mucho como el Temach, perdón, arriba mi compa, yo también caí una vez, pero lo seguí y me ha funcionado, no sé cuánto. Hay como no hay bullying, por ejemplo, no se identifica relaciones de bullying, que parece que son como siempre las relaciones que entre hombres nos generamos. En este tipo de espacios no los hay, ¿no? Hay como un acompañamiento afectivo. Entonces, de contención, en un mundo en el cual, pues, algo que no mencioné a la pregunta del compañero, es que estos estados de malestar, perdón que voy y vengo mucho, también vienen, perdón que me quedo sin voz también, vienen muy vinculados también a que los jóvenes con los que trabajé, creo que puedo sobrevivir aún, gracias. Los jóvenes también manifiestan de que pues viven con muchos estados de estrés, de ansiedad en sus vidas cotidianas. Cuando les pregunto, ¿por qué? Y no lo sé muy bien, quizás no sé, el trabajo, el estudio, como que no hay como una profundización, pero hay como un estado de estrés, de ansiedad, de malestar emocional, ¿no? De estas, lo que llama López Petit, las enfermedades del vacío, ¿no? Que están ahí como presentes, que pues en este estudio mencionamos con la palabra malestar para poder como englobar de alguna manera. Entonces, pues hay estados de malestar emocional que pueden ser todas estas distintas situaciones afectivas que están ahí presentes y que están muy vinculadas en estos casos a ciertos sentimientos de fracaso de la masculinidad y que encuentran en este espacio pues una posibilidad de pues soñar con recuperarla. Y a mí esta cuestión de la NoFap me sirve para poder entender o para poder acercarme a cómo funcionan otros espacios de la manosfera o de los espacios como digitales, cómo están funcionando, ¿no? Porque muchas veces, y justo lo estábamos hablando afuera en el café, de que muchas veces pensamos de que estos espacios de la manosfera o del masculinismo o de los antifeminismos operan únicamente a través de dinámicas de odio. Pareciera que el odio es lo único que moviliza. Y cuando nos ponemos a analizar estos espacios, vemos que hay una configuración muy amplia de afectividades, emociones, ideas, sueños, donde está el miedo, donde están los sueños, los deseos, donde también está el odio, donde también están los ascos, ¿no? Que también son otras emociones que se han como trabajado mucho. Pero creo que es muy importante poner en el centro esto y entender que a nivel social pues hay una disputa por imaginarios de la masculinidad. Está este imaginario que aquí hemos hablado, ¿no? Del imaginario del hombre quizás más vulnerable emocionalmente, vinculado a los cuidados, empático, pero luego tenemos otro mundo que está pues posicionando otro imaginario de la masculinidad, una masculinidad como más basada en el autocontrol. Aquí no he podido hablar mucho, pero también estos espacios también se vinculan mucho luego con elementos del estoicismo o pseudoestoicismo que van como recuperando su manera también. Entonces, de la no demostración afectiva, por ejemplo, de que los hombres tienen que ser pues rudos, fuertes, serios, proveedores, basados en el éxito, la capacidad de ligue. Entonces vemos cómo estos dos imaginarios están ahí presentes, pues en una disputa social. Y a mí lo que me interesa también, y por esto voy cerrando, en mi experiencia también de trabajo con adolescentes, porque parte de mi trabajo en Gendes es ir a trabajar en las secundarias, además de la parte de investigación, es no ver que tenemos pues el mundo de los manosféricos malos y el mundo de los profeministas o los igualitarios buenos.
sino que lo que tenemos es un mundo de jóvenes, en este caso hombres, que pues están habitando una situación en la cual estos discursos o estos imaginarios están pendulando constantemente en sus relaciones sociales. Habrá algunos que estén como más orientados hacia determinados discursos más tradicionales de la hipermasculinidad, habrá otros que estén orientados hacia otros espacios, pero desde mi experiencia y mi investigación, pues prácticamente que en ninguno de los dos lados pues podemos pensar que son como esencias, sino que estamos atravesados por esta pendulación y que hay una disputa social, una disputa imaginativa, una disputa por los sueños sobre qué entendemos, qué esperamos que seamos los hombres. Entonces, en ese marco es en el que estamos, y creo que a la hora de pensar en nuestras estrategias pedagógicas, políticas, de intervención, tenemos que acercarnos desde ese lugar, ¿no? Desde entender esa pendulación en la cual las juventudes, y no los tan jóvenes, también los rucos como yo, o chavos rucos como yo, también andamos pendulando en esos espacios. Entonces, bueno, con esto voy cerrando. No sé si alguien, si queda un minuto o dos, si alguien quiere comentar algo, allá al fondo, y vamos cerrando. Sí, y creo que la pregunta que puede quedar aquí en el espacio, que van a seguir conversando, y que bueno, yo no me he sumergido mucho en la cuestión de cómo interviene la cuestión digital en todo esto, es por qué los espacios digitales están siendo espacios donde pues se pueden como amplificar estas posiciones, que no quiere decir que no existan, que emerjan desde lo digital en sí mismo, ¿no? Los espacios incel son espacios que llevan mucho tiempo, ¿no? Y que incluso son como, si bien lo incel en sí es un espacio digital de hace casi 20 años, pues cuestiones vinculadas a los incel, pues ya podemos identificar o hacer como una genealogía mucho más atrás. O esta cuestión de la NoFap no es algo que emerge ahora de los espacios de la manósfera, sino las cuestiones que tienen que ver con los discursos antimasturbatorios, pues hay toda una genealogía que pues, podemos leer a Foucault perfectamente para poder entenderla y ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Con los años, ¿no? Pero entender un poco qué estará pasando con las cuestiones de los espacios digitales para que se amplifiquen estos, ¿no? Las dinámicas de cámara de eco, ¿no? que se suelen mencionar mucho. En esta investigación que estamos haciendo en Gendes, en Guadalajara, sucede algo interesante y es algo que se reproduce en muchas otras investigaciones, y es que las jóvenes, las mujeres, afirman tener mayores niveles de malestares emocionales, es decir, ansiedad, estrés, depresión, ideas suicidas, que los hombres, ¿no? Sin embargo, las mujeres pues tienen como posiciones, se acercan más a dialogar con otras personas, buscan espacios terapéuticos en más porcentaje, usan la IA para hablar sobre sus temas personales mucho más que los hombres casi que no la usan. Entonces, lo interesante aquí es ver que vivimos en un contexto de mucha precarización afectiva, emocional, que nos atraviesa tanto a hombres como a mujeres, pero vemos cómo los espacios digitales pues, pueden operar de diferentes maneras en función del género.
Esto no quiere decir que en las mujeres todo sea ideal, perfecto, ¿no? También hay tendencias que nos están marcando pues ciertos acercamientos de las poblaciones femeninas a cuestiones también conservadoras o antiderechos, ¿no? Que también hay que prestarle atención. Pero sí, cómo las dinámicas de socialización o los procesos de socialización masculino y femenino hacen que la relación con los espacios digitales sean diferentes, porque las mujeres en una tendencia general usan la IA para hablar sobre sus sentimientos y los hombres usamos la IA para hacer deepfake sobre nuestras compañeras de clase, ¿no? Entonces aquí creo que es como muy interesante ver la relación entre lo digital con los propios procesos de socialización, ¿no? No entender que lo digital es donde emerge todo, sino que lo digital está como un mecanismo en el cual pues, las relaciones de género pues, generan determinadas formas de relación con eso digital que promueve determinadas amplificaciones de lo mismo, ¿no? Perdón que quizás esa idea fue un poco confusa, pero bueno, es un poco para ir pensándolo. Y si quieren cerramos, o ya estamos de tiempo. Hasta donde yo sé, los grupos de incel dentro de la manósfera son como los espacios como más violentados, ¿no? No es que la manósfera sea como un espacio de puros hombres amiguis de colectividad, sino que dentro de la manósfera, las distintas subculturas, pues hay muchas tensiones, disputas, mucha violencia entre ellos, y los grupos de incel, pues son grupos muy violentados por otros espacios de la manósfera. Entonces, en ese sentido, ahí yo desconozco si la violencia fue como una violencia puramente del grupo de incel o fue como de un grupo más amplio en el cual estaban interviniendo pues, personas por fuera, porque hasta donde yo tengo entendido, los espacios como más cerrados de incel, pues sí son espacios como más de acompañamiento, ¿no? En ese sentido. Pero entender que la cuestión incel y también lo incel no es que pues, sea como una posición también homogénea, ¿no? Sino que también, ahora que justo me decías que me iban a preguntar sobre, tú me comentabas que me iban a preguntar sobre la serie de adolescencia, ¿no? En la serie de adolescencia pues constantemente el chavo dice, no, yo no soy incel, ¿no? Eso da asco, incel, no sé cuánto. Entonces, dentro de las propias comunidades de la manósfera, pues lo incel también es como algo pues rechazado y pues también entender cómo se dan, como que las dinámicas tampoco que sean perfectas dentro de los propios espacios. Sí, el acompañamiento no es que sea como súper armonioso, ¿no? De ositos cariñosos, ¿no? En ese sentido, sino y por ejemplo, y la manósfera o estos espacios también hay que entenderlos que son espacios se me fue ahora, de monetización también, ¿no? Entonces,
muchos de estos espacios, por ejemplo, una dinámica que hace mucho el Temach es como de mucho acompañamiento, mi compa, pero al mismo tiempo pues de despreciarlo en cierta medida o de ultra responsabilizarlo porque se manejan como dinámicas de una responsabilización extremadamente individual. Entonces, bueno, si tú no quieres, no puedes, pues eres un fracasado, pero aquí estamos, mi compa, si quieres, para poder como salir, paga mi curso, no sé cuánto, y ahí hay toda esta cuestión. Entonces, hay como una dinámica pues, que en realidad es una dinámica muy masculina, en cuanto, pues, cómo suelen ser o cómo son mucho de las formas de socialización masculina, en el cual hay como un acompañamiento afectivo a través también de la propia violencia, ¿no? En la propia investigación de porno, también investigábamos mucho en los grupos focales cómo los jóvenes habían llegado al consumo de pornografía, y algo que estaba como interesante era que un porcentaje muy importante habían llegado de manera involuntaria, ¿no?, a consumir pornografía a partir de acercarse a grupos de jóvenes que estaban en algún momento viendo algún producto pornográfico. Y ese acercamiento no es como un acercamiento como, pues, ven, vamos a ver y aprender no sé cuánto, sino es, mira, estamos viendo esto, a ti no te gustan las viejas, no sé cuánto, no sé qué, vente de ti, no sé cuánto. Hay como toda una cuestión de provocación y al mismo tiempo acompañamiento, ¿no? Es como una relación de tira y afloje como interesante para analizar en cómo se dan esas dinámicas y que están presentes en este acompañamiento que se da en los espacios manoféricos. Pero creo que lo interesante también es entender de que pues sí hay como un acompañamiento con estas lógicas masculinas, con estas lógicas atravesadas por elementos de violencia, pero son espacios donde hay acompañamiento. Y algo que hemos identificado en las investigaciones de Gendes y en otros espacios de otras investigaciones o en el trabajo directo, es poder identificar cómo buena parte, cómo porcentajes muy importantes de jóvenes, tanto hombres como mujeres, adolescentes, pues habitan muchos espacios de soledad, ¿no?, de aislamiento, de soledad, de abandono. Entonces, ¿cómo funcionan estos espacios ante un contexto también social que los tiene como abandonados? Yo que estoy trabajando ya desde hace algunos años en Ecatepec, en varias secundarias, pues es la constante, ¿no? Pues contexto de abandono, que no quiere decir un abandono de que pues el padre se fue y la madre también, sino también las propias lógicas de la precariedad de la vida, ¿no?, de padres y madres que tienen que chambear un montón de horas, que están súper estresados, contextos urbanos en los cuales los chicos y las chicas no pueden salir y están encerrados. Entonces, pues también dinámicas complejas. Pues si quieren, vamos cerrando. ¿Ya habían levantado a alguien más la mano? Tenemos, no sé.
Sí, y no hay muchos compas. Ahora hay unos compas. Esta semana está como la semana antipatriarcal, de varones antipatriarcales. Es virtual. Es virtual, la organiza un compañero, bueno, lo organizan varios colectivos, que uno de ellos es el de Laboratorio para Vatos, ahí lo pueden seguir, el Miquel, que es muy chido él, y también Vatos Trabajando, o sea, como que han agarrado el nombre de Vatos y lo han utilizado para varias cosas. Esta semana hay varias actividades. Si entran en la página del laboratorio en el Instagram, ahí van a estar. Yo no estoy participando de ninguna este año. Yo estoy muchos años trabajando en los encuentros latinoamericanos de valores antipatriarcales desde Argentina, y ahí estaba como esos debates, ¿no? Desde siempre, desde cuál es el rol de los hombres que nos sentimos como cercanos a los espacios feministas, o los hombres hetero que nos sentimos como cercanos a los espacios también de la disidencia, para poder como acercar y poder dialogar, porque no hay muchos vatos que estén trabajando en esta dirección. A mí algo que sí me parece como muy importante, por ejemplo, en el trabajo con adolescencias, es cómo vamos rompiendo las barreras de separación del mundo de lo masculino y del mundo de lo femenino. Creo que eso sí, cuando hagamos como trabajo con juventudes y adolescencias, creo que por momentos la estrategia de trabajar separado es importante porque hay historias y cosas que trabajar, pero también necesitamos como juntar los mundos, porque algo que yo estoy identificando en las adolescencias pues son distanciamientos, ¿no? Del mundo de lo femenino y del mundo de lo masculino, y pues yo veo como pues años luces, ¿no? de diferencia, ¿no? en lo que están habitando las chicas, en lo que están habitando los chicos, sin tampoco quitar pues la preocupación sobre determinados procesos de conservadores, antifeministas, que están también atravesando las chavas hoy en día, que es algo que también hay que también no perder nunca la mirada de eso y pensar, bueno, ellas están salvadas, vayamos a trabajar con los chavos, no, hay que seguir trabajando en conjunto. Muchas cosas complicadas. Sí, lo de la polinización, pues a mí me gusta pensarlo, por ejemplo, en que podemos ver, me gusta pensar que estos espacios de la manósfera empezaron como en Reddit, pero hoy están en el Capitolio, ¿no? O están en la Casa Rosada, o están en muchos otros espacios, o incluso ni siquiera hay que pensarlo solo en elementos de la derecha, ¿no? También como atraviesan pues
los discursos también de posiciones que se nombran de izquierda, ¿no? Entonces, algo que me pareció como muy interesante, que no tengo ahora como para nombrarlo exactamente, que lo mencionó Rosana, era como la cuestión del miedo, no es algo que se vive de manera personal, se construye a nivel sociocultural, pero hay está como presente a nivel de la comunidad, ¿no? Todo está como inserto en la comunidad. Entonces, estos elementos de la manósfera están insertos no solamente porque han ido polinizando, sino porque lo que están haciendo es recuperar elementos del machismo, de la misoginia, de la homofobia, de toda la vida, que no habían desaparecido. Por algo pudieron pues posicionarse con tanta fuerza. Entonces la polinización funciona de esa manera también. Con respecto a al tema de la soledad, a mí me parece como sumamente importante abordarlo, porque sí creo que vivimos en una sociedad en la cual pues hay una crisis, ¿no? de los lazos afectivos, sobre todo en las cuestiones quizás como más personales, ¿no? Y vuelvo como a repetir, ¿por qué la soledad masculina se orienta hacia estos espacios de hipermasculinización, de enojo, y las soledades femeninas encuentran otro tipo de canalizaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí es lo importante, pues, trabajar a multinivel. Este es un problema que es multifactorial y multinivel. Tenemos que abordarlo de la misma manera, ¿no? Acá yo he ido diciendo algunas cosas, pero seguramente pues, pueda venir otra persona y hablar del tema y poner otros tantos temas más importantes también sobre la mesa, ¿no? Creo que es como necesario pues, hacer como una mirada muy amplia a este problema y volverlo a plantear desde esta cuestión que mencionaba antes. La cuestión de la manósfera y lo incel, pues son como los extremos de un continuo social en el que estamos todas y todos de alguna manera atravesados, ¿no? Pues yo también estoy atravesado por estados de estrés, de ansiedad, de depresión, me siento solo a veces, ¿no? Como sociedad estamos en esos estados también, no solamente pues son los chavos incel que están atravesados por esos estados afectivos. Entonces, como sociedad estamos de alguna manera pues como conectados, ¿no? por ciertas afecciones. Y sobre cómo identificar, pues eso es como muy complejo, ¿no? Porque cuando trabajas con los chavos, pues está como hay algunos que son como muy evidentes, ¿no? Pero hay otros que no tanto, ¿no? Hay algunos que sí se les nota la cuestión como corporal, hay algunos que son discursivamente, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de volver a España a hacer cosas, y así de talleres y eso, y ahí sí me encuentro una confrontación como mucho más discursiva. Aquí no, aquí en México todavía no hay como esa confrontación discursiva, pero sí hay como cierta ya como cansancio, distanciamiento del tema, o ciertos usos luego en el lenguaje o en el vocabulario, o también cómo se van viendo estos distanciamientos, los chicos por un lado, las chicas por otro, como muy distanciados, las violencias, determinadas creencias. Yo estuve varios años trabajando por fuera de Gendes para la Secretaría de las Mujeres en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, la NAPEA. Y como parte de eso hacíamos talleres de sexualidad con juventudes en secundarias. Y ahí donde también emergen estas cuestiones de la NoFap, que están presentes, los chavos saben, ¿no? Si acá hubiesen sido todos chavos, preguntamos qué es la NoFap, pues seguro te saben, no chaquetearse, profe, no sé cuándo te dicen así, usualmente. y ya, o sea, son temas muy presentes, ¿no? Que desde la academia también vamos como varios pasos detrás. Entonces, pues ahí creo a dónde acudir, pues también está complejo el tema. En Gendes, por ejemplo, sí tenemos como el trabajo puntual en Ecatepec, pero no tenemos como un espacio de acompañamiento con adolescentes, que era lo que hablaba antes. En el otro espacio de Casa Tonalá, donde estoy, que tenemos un centro de atención comunitaria, también es para adultos. Entonces, pues sigue habiendo carencias en espacios como más comunitarios, amplios, no privatizados, para poder hacer un acompañamiento como más comunitario también para los adolescentes, sin hacer como una patologización, ¿no? De que, pues mi hijo quizás es incel, ¿no? Como el miedo como el meme, ¿no? De la Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Eres emo? No, ahora es incel, ¿no? Como quitar esa cuestión, ¿no? Sacar eso como que puede haber como un acercamiento como más
compasivo también hacia estos jóvenes para que no lleguen a estos extremos del otro joven que mató pues en el CCH, ¿no? Porque algo que ha pasado es que los incel pues sí han matado, ¿no? Ya llevamos más de 10 años con atentados incels pues en Canadá, Estados Unidos, Australia, en Brasil también los han habido y ahora aquí en México. Entonces, bueno. ¿Y si quieren? No es una pregunta, solo un comentario que espero lo sigamos platicando. Cuando hablamos de este tema, bueno, hablamos mucho de género, por supuesto que sí, que hace falta, pero ahora que te escucho también pienso que algo que también tendríamos que poner en el foco es el adultocentrismo. Y ya, esto es lo que pienso. Sí, totalmente. Totalmente, y escuchar. Y creo que algo que hacen los adultos que llevan los espacios de la manósfera, tipo Temach u otro, algo que hacen, sí, están como dialogando constantemente con las juventudes. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo esta investigación sobre la NoFap. Hasta donde yo he identificado no hay nada en habla hispana sobre la NoFap, ¿no? Hay investigaciones de hasta 5 años, 6 en inglés, ¿no? Pero los videos que analizo ya son videos de hace 8 años. O sea, ya los influencers de la manósfera ya tenían muy identificado de que esta situación del malestar con la masturbación, con la sexualidad, con el ser hombre que está detrás de todo esto, estaba muy presente. Y nosotros, bueno, o yo por lo menos desde este lado de la investigación, pues ahí pues saco una investigación, pues esto me tardo, vamos como mucho más atrás de esta visión como muy adulta de ver siempre como un objeto de estudio, ¿no? Como un objeto a trabajar, como un problema a resolver, ¿no? Y creo que sí tenemos que quitarnos esta mirada adultocéntrica y empezar a generar un diálogo pues con las chavas y los chavos, ¿no? Y empezar a reconocer cuáles son sus preocupaciones y sobre todo también quitarnos esta esencialización que estamos haciendo. Por eso a mí también, cuando fue a principio de año la cuestión de la serie adolescencia y ahora con lo del CCH, que pues había como muchas invitaciones a participar de programas y eso, con mucha cuestión de mucho pánico social, muy en el centro, ¿no? Apareció lo incel, ¿no? A partir de la serie de adolescencia, pues ¿qué es este problema? No sé cuánto. Apareció esto ahora del CCH. Y no, tenemos que entender que las juventudes pues están atravesando pues situaciones que son muy semejantes a las que estamos atravesando nosotras y nosotros. Y en Gendes hicimos el mes pasado, creo, estuvimos en el CCH Sur haciendo un taller con juventudes en el que participaban 200 jóvenes, chicas y chicos, y fue un taller espectacular. Fue como las chicas y los chicos, bueno, ya universitarios, no tan adolescentes, no jóvenes, tan jóvenes, pero no adolescentes como los que suelo trabajar usualmente, pues manifestando preocupaciones, sentires, planteamientos, enojos con las instituciones, con el mundo adulto. A mí me pareció como fantástico escucharles y con una capacidad y una capacidad de entender el problema y la situación mucho más avanzada de la que tenía yo, que iba como el expertillo a hablar sobre los temas de la manósfera que ya se lo sabían de sobra, ¿no? Entonces también como esa mirada adulta, bueno, voy a ir a explicarle la manósfera a los chavos, ¿qué le voy a ir a explicar yo, ¿no? Entonces creo que es fundamental la cuestión del adultocentrismo. Un aplauso para Ismael Ocampo, por favor. Muchas gracias. Pueden encontrar el trabajo que hacemos en Gendes, en Casa Tonalá, que tenemos un grupo de hombres desde hace 7 años. Gendes. ¿Dónde? Es como el acrónimo de género y desarrollo. Gendes. Casa Tonalá, otro espacio donde tenemos un grupo de hombres con otros 2 compas desde hace ya 7 años. O me pueden buscar como Ismael Ocampo ahí en redes y me pueden escribir y para lo que necesiten. Ajá. Si tienes algún material que nos puedas recomendar, yo lo distribuyo al correo, ¿sí? Sí, se lo distribuyo, se lo paso por ahí, nos pasamos. Tania ahí conmigo. Bueno, Ismael, muchísimas gracias y pues el aviso es que mañana nos vemos en la unidad de seminarios Ignacio Chávez. Para llegar hay que entrar por la calle Llanura hacia el CCH Sur.
justamente en el estacionamiento de profesores. Antes hay una entrada a la derecha, camina uno hacia el jardín botánico y ahí tendremos las actividades del día de mañana. Les recomendamos que mañana lleven, si les es posible, una computadora, una laptop, una notebook o su tableta, ¿no? Y eso, porque vamos a tener un taller con Cadáver, con Karen Palacio, y bueno, pues ahí les esperamos. Muchísimas gracias. Ismael, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.